Imagina que estás en tu cocina, con un café caliente entre las manos. Es temprano, el noticiero de la mañana suena de fondo y de repente escuchas: la bolsa de Nueva York ha caído un 3% en la jornada de ayer. La voz del presentador es solemne, como si hablara de un terremoto financiero. Tú lo escuchas, pero tu mente ya está en otra cosa: el tráfico, el trabajo, lo que falta en la nevera. Piensas: eso no tiene nada que ver conmigo, y cambias de canal con indiferencia. Lo que nadie te cuenta es que ese 3% puede estar marcando, sin que lo sepas, el precio de tu hipoteca, el coste de la comida en el supermercado, el valor real de tu sueldo, e incluso la posibilidad de que mañana tu jefe decida contratar más personal o despedir a algunos. La bolsa no es un juego lejano de millonarios vestidos de traje. La bolsa es el espejo económico del mundo. Y aunque no lo entiendas del todo, te afecta todos los días. La mayoría de las personas nunca se detiene a pensar qué es realmente la bolsa de valores. Creen que es una especie de casino moderno donde los ricos van a apostar su dinero, o un lugar lleno de gráficos verdes y rojos que cambian a velocidades imposibles de seguir. Pero en el fondo, la bolsa es mucho más simple y a la vez mucho más poderosa. Es el lugar donde se cruzan las expectativas del futuro con las realidades del presente. Es el latido de la economía. Para entenderla, tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos al siglo XVII, a la ciudad de Ámsterdam. Allí, comerciantes holandeses tenían un problema enorme. Necesitaban dinero para financiar expediciones hacia Asia. Esos viajes eran una apuesta total. Podían volver con barcos cargados de especias, sedas y tesoros que los harían ricos para siempre. O podían naufragar y desaparecer sin dejar rastro. Apostarlo todo era un suicidio económico. La solución fue brillante y revolucionaria. En lugar de jugárselo todo en una sola mano, decidieron vender pedazos de su empresa a muchos inversores. Cada persona ponía una parte del dinero, y si el viaje salía bien, todos compartían las ganancias. Si salía mal, las pérdidas se repartían. Así nació la primera acción de la historia. Piensa en ello con esta metáfora. Imagina el mercado de tu barrio. En lugar de vender frutas, carne o pescado, lo que se intercambia son pedacitos de compañías. Una acción es esa rodaja de pastel que te convierte en dueño de una empresa, por más mínima que sea tu parte. Y aquí está lo fascinante. Cuando compras acciones de Coca-Cola, Microsoft o Apple, no estás comprando un papel sin valor. Te conviertes en socio, aunque tu parte sea tan pequeña que parezca invisible. Ese fue el propósito original de la bolsa: financiar empresas, repartir riesgos y permitir que cualquiera pudiera participar en el crecimiento económico. Y aunque hoy los edificios son de cristal y los ordenadores reemplazaron a los gritos en el parqué, la lógica sigue siendo la misma. La ley de la oferta y la demanda. Es decir, si muchos quieren comprar una acción, su precio sube. Si muchos quieren venderla, baja. Así de simple y así de brutal. Hoy los protagonistas ya no son barcos cargados de especias, sino gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Google, bancos globales que financian países enteros y farmacéuticas que desarrollan vacunas capaces de cambiar la historia. Para darle sentido a todo este caos existen los índices bursátiles, que son como grandes termómetros de la economía. El IBEX 35 en España, el S&P 500 en Estados Unidos o el Nasdaq, que late al ritmo de la innovación tecnológica. Un ejemplo sencillo: Apple lanza un nuevo iPhone. Si las ventas cumplen o superan las expectativas, la acción sube. Si decepcionan, la acción baja. Pero más allá de los números, hay algo aún más poderoso moviendo el mercado: las emociones colectivas. La bolsa se alimenta del miedo, de la euforia, de la confianza y del pánico. Por eso decimos que no es solo un gráfico de balances, sino un espejo del ánimo humano. Ahora bien, aquí aparece una confusión peligrosa. Mucha gente cree que invertir en bolsa es lo mismo que hacer trading, y la realidad es que no. La diferencia es enorme. Invertir en bolsa significa comprar una parte de una empresa y esperar que crezca con los años, como quien planta un árbol y lo deja convertirse poco a poco en un bosque. El trading, en cambio, es especular con los movimientos diarios, buscando beneficios rápidos en cuestión de minutos u horas. El problema es que el trading ha sido envuelto en una campaña de marketing agresiva. ¿Has visto a esos gurús que prometen que puedes ganar miles de euros al mes desde tu móvil, sentado en tu sofá, o que te prestan dinero para tu iniciar? Seamos honestos. En la actualidad nadie regala nada. Te venden cursos carísimos asegurándote que vivirás de esto en pocas semanas, pero usan una estrategia de ventas marchitada diciendo algo como: si quieres hacerte millonario de la noche a la mañana, esto no es para ti. La verdad es que es muy absurdo. Pero la realidad es dura. Más del 80% de quienes hacen trading pierden dinero.
No es inversión, es pura especulación. Es como jugar al póker contra profesionales, usando tus ahorros como fichas. La bolsa, bien entendida, no es un casino, es una herramienta para construir riqueza a largo plazo. El trading, para la mayoría, es una ruina disfrazada de oportunidad. Y si alguien te promete lo contrario, es porque el verdadero negocio está en venderte su curso, no en ayudarte a ganar. Pero no te preocupes, aún falta lo más importante: entender cómo los movimientos de la bolsa afectan a tu vida diaria. Para ello tenemos que hablar de las grandes caídas. La historia está llena de momentos en los que la bolsa se desplomó, y cada desplome golpeó los bolsillos de la gente común. Recordemos el crack del 29. Las acciones cayeron en picado, la riqueza de las familias se desvanecieron de un día para otro y los bancos quebraron. ¿Consecuencias económicas? Hipotecas imposibles de pagar, salarios recortados, desempleo masivo. El precio de los alimentos subió porque había menos oferta y más incertidumbre. Los alquileres se dispararon y mantener un techo sobre la cabeza se volvió un lujo. Luego llegó la crisis del 2008. Su origen estuvo en las hipotecas basura en Estados Unidos, préstamos otorgados a personas que no podían pagarlos, envueltos en productos financieros tóxicos. Cuando todo estalló, millones de familias perdieron sus casas. En Europa, el crédito se cerró. Si pedías una hipoteca en España, el banco te pedía avales imposibles. El dinero perdió fuerza. Y el precio de los alimentos básicos se disparó. Los alquileres subieron porque comprar casa se volvió un sueño lejano. Después vino la pandemia del 2020. De un día para otro, medio planeta se cerró. La bolsa se desplomó en cuestión de semanas. ¿Efectos económicos? Los alimentos subieron porque las cadenas de suministro estaban rotas. El transporte marítimo se encareció de forma brutal y eso terminó reflejándose en la compra semanal de cualquier familia. El aceite, la carne, el pan, todo más caro. Los alquileres aumentaron, las hipotecas fluctuaron con los tipos de interés y miles de personas perdieron su empleo porque las empresas no resistieron. Cada caída en la bolsa no es un gráfico lejano. Es el precio de tu comida, de tu casa y de tu trabajo. Pero no todos son crisis. También hubo épocas de bonanza, momentos en que la bolsa estaba en verde y la economía brillaba. En los años 50 en Estados Unidos, tras la guerra, la bolsa creció de forma sostenida. Las empresas contrataban, los salarios subían y comprar una casa era posible. A finales de los 90, con el auge tecnológico, la bolsa se disparó. Microsoft, Intel y Apple parecían imparables. El crédito fluía, los alimentos eran accesibles y las hipotecas resultaban baratas. En España, durante el boom inmobiliario de principios de los 2000, los bancos prestaban dinero con facilidad y las familias compraban pisos como si fueran caramelos. Cuando la bolsa va bien, las empresas invierten, contratan personal, los salarios aumentan y el crédito se hace más accesible. Eso se traduce en hipotecas más bajas, alimentos más estables y una economía donde parece que todo es posible. Ahora que entendemos que la bolsa no es un gráfico lejano, sino un reflejo directo de nuestras vidas, la gran pregunta es inevitable. ¿Cómo podemos nosotros, personas comunes, participar en ella de manera segura sin arruinarnos en el intento? Lo primero es dejar claro un principio fundamental. Nunca inviertas dinero que necesites a corto plazo. El dinero para el alquiler, para la compra del mes o para pagar una deuda no puede ir a la bolsa. La bolsa es un terreno de largo plazo, un espacio donde la paciencia y el tiempo juegan a tu favor. Lo segundo es empezar pequeño. No hace falta entrar con grandes cantidades. 50, 100 o 200 euros al mes son suficientes para comenzar. Aquí lo importante no es cuánto inviertes al inicio, sino la constancia y la estrategia. La forma más recomendable para principiantes son los fondos indexados. ¿Qué significa esto? Imagina un carrito de supermercado, pero en lugar de llenarlo con frutas y verduras, lo llenas con acciones de cientos de empresas a la vez. Así no dependes de una sola compañía, sino de todo un conjunto. Por ejemplo, el S&P 500 en Estados Unidos agrupa a 500 empresas de distintos sectores: tecnología, consumo, salud, energía, finanzas. Invirtiendo en un fondo indexado que replica este índice, tienes un pedacito de Microsoft, un pedacito de Coca-Cola, un pedacito de Tesla y de cientos más. Es como repartir tu apuesta en lugar de poner todos los huevos en la misma cesta. Pero lo más poderoso de esta estrategia no es solo la diversificación, sino lo que sucede cuando inviertes de forma periódica, cada mes, sin importar si el mercado sube o baja. Aquí entra en juego el concepto más fascinante de las finanzas: el interés compuesto.
El interés compuesto es, en pocas palabras, hacer que tu dinero trabaje para ti y que las ganancias generen más ganancias. Es como una bola de nieve que empieza pequeña en la cima de una montaña y a medida que rueda se va haciendo más grande sin que tú tengas que empujarla. Un ejemplo sencillo. Imagina que inviertes 100 euros cada mes durante 20 años en un fondo con un rendimiento promedio del 7% anual. Al final de esos 20 años, no tendrás solo 24.000 euros que provienen de tu bolsillo, tendrás más de 45.000. Esa diferencia, más de 20.000 euros extra, no salió de tu esfuerzo adicional, sino del interés compuesto. Si en lugar de 100 euros al mes fueran 200, estarías hablando de más de 90.000 euros en 2 décadas. Y si fueran 500, podrías superar fácilmente los 200.000. Todo esto partiendo de cantidades pequeñas y constancia. Este es el gran secreto de la bolsa cuando se entiende bien. No necesitas ser millonario para empezar. Necesitas disciplina, paciencia y tiempo. Ahora bien, puede que te estés preguntando, ¿y cómo afecta esto a mi vida diaria? ¿Qué tiene que ver el interés compuesto con mi hipoteca, mi trabajo o los precios en el supermercado? La respuesta es que la bolsa y la economía real están entrelazadas como dos engranajes de un mismo reloj. Cuando la bolsa sube de manera sostenida, significa que las empresas están creciendo, contratando más personal y generando beneficios. Eso suele traducirse en más empleo, mejores salarios y crédito más barato. Si pides una hipoteca en un momento de bonanza, los bancos suelen dar condiciones más favorables porque el riesgo de impago es menor. Por el contrario, cuando la bolsa cae en picado, las empresas reducen inversión, despiden personal y los bancos se vuelven más estrictos. El dinero se encarece, los tipos de interés suben y tu hipoteca puede volverse más pesada. Al mismo tiempo, la inflación aparece porque los costes de producción aumentan. Eso se traduce en que lo que compras en el supermercado cuesta más, aunque tu sueldo siga igual. Pongamos ejemplos claros. Durante el crack del 29, las hipotecas se volvieron impagables. Los bancos no solo dejaron de prestar, sino que ejecutaron millones de deudas. Los precios de los alimentos subieron porque la producción agrícola se desplomó. El desempleo se disparó, y aunque los alquileres también aumentaron, muchas familias directamente quedaron en la calle. En la crisis del 2008, los bancos endurecieron sus condiciones hasta límites insostenibles. Una persona común en España que pedía una hipoteca debía aportar avales imposibles de conseguir. Los alimentos básicos subieron de precio porque el dinero perdió poder adquisitivo. Y si tenías un empleo, vivías con miedo a perderlo de un día para otro. En la pandemia del 2020, el encierro global generó un colapso en las cadenas de suministro. El transporte marítimo se encareció, y eso impactó directamente en el precio de la comida. El aceite subió, la carne subió, el pan subió. Los alquileres en algunas ciudades se dispararon porque la vivienda se volvió un refugio de valor. Y las hipotecas fluctuaron con los tipos de interés que los bancos centrales ajustaban para contener el caos. Pero también hay ejemplos positivos. En la década de los 50 en Estados Unidos, tras la guerra, la bolsa creció de forma sostenida. Eso significó salarios en aumento, empleo abundante y créditos accesibles. Comprar una casa era posible con un sueldo razonable. A finales de los 90, con el auge tecnológico, la bolsa subía sin parar. Microsoft, Intel y Apple parecían imparables. El crédito fluía, las hipotecas eran accesibles y los precios de los alimentos se mantenían estables. Había confianza en el futuro, y esa confianza se reflejaba en todos los rincones de la economía. En España, durante el boom inmobiliario de los primeros años del 2000, los bancos prestaban dinero con facilidad, y miles de familias compraban pisos como si fueran caramelos. La bolsa reflejaba esa euforia. Claro, luego vino el desplome, pero durante esos años de bonanza, el crédito, los salarios y la estabilidad parecían asegurados. Por eso entender la bolsa no es un lujo reservado para economistas. Es una necesidad básica para cualquier persona que quiera comprender por qué su hipoteca sube o baja, por qué su salario alcanza menos o más, por qué los precios del supermercado cambian aunque compres lo mismo de siempre. Ahora bien, volvamos al presente. Supongamos que decides dar el paso y empezar a invertir. ¿Cómo hacerlo de forma práctica y segura? El primer consejo es la educación. No te lances a ciegas. Dedica tiempo a entender lo básico. ¿Qué es una acción? ¿Qué es un índice? ¿Qué significa diversificar? El segundo consejo es la constancia. No intentes adivinar el mejor momento para entrar o salir. Esa es la trampa en la que caen muchos principiantes y en la que se aprovechan los gurús del trading. Lo importante es invertir de forma regular, mes tras mes, pase lo que pase. El tercer consejo es la paciencia. La bolsa no está diseñada para hacerte rico en un año.
Está diseñada para recompensar a quienes saben esperar. Los gráficos muestran que a largo plazo el mercado siempre ha tendido a crecer. Ha habido crisis, caídas brutales, pero en horizontes de 20 o 30 años el crecimiento ha sido constante. Un último consejo: nunca pongas en la bolsa todo tu dinero. Ten un fondo de emergencia para los imprevistos. La inversión en bolsa es una herramienta poderosa, pero no sustituye la seguridad de tener liquidez para enfrentar la vida diaria. Y mientras inviertes, nunca olvides que cada movimiento en los mercados tiene eco en tu vida cotidiana. Si la bolsa cae, puede que tu empresa decida congelar sueldos. Si sube, puede que veas más oportunidades de empleo. Si los bancos centrales suben tipos de interés para frenar la inflación, tu hipoteca se encarecerá. Si bajan tipos para estimular la economía, pagarás menos cada mes. Todo está conectado. La bolsa no es un misterio oculto ni un truco de magia. Es la herramienta más poderosa de la economía moderna, capaz de hundir países o levantarlos, de arruinar familias o multiplicar patrimonios. La diferencia está en cómo la miras. Si la ves como un casino, te consumirá. Si la entiendes como un espejo del mundo y la usas con paciencia y disciplina, puede convertirse en el camino hacia tu estabilidad. Porque al final, la bolsa refleja lo que somos: miedo y ambición, crisis y bonanza, desesperación y esperanza. Y si aprendes a leerla con calma, a no dejarte engañar por promesas falsas de riqueza rápida, descubrirás que no necesitas ser un experto para beneficiarte de ella. Solo necesitas tiempo, calma y sentido común. Y aquí está la verdad más poderosa: aunque nunca compres una sola acción, la bolsa ya está dentro de tu vida. Está en tu pensión, en tu hipoteca, en los precios de la comida, en el empleo que tienes o que podrías perder. Ignorarla es como ignorar el clima. Aunque no mires el parte meteorológico, la lluvia te moja igual. Por eso, la próxima vez que escuches en la televisión que la bolsa cayó un 3%, no cambies de canal. Detente un momento y recuerda: ese 3% no es un número vacío, es un reflejo de tu presente y de tu futuro. Y si decides aprender a usarla a tu favor, puede que un día mires atrás y descubras que gracias a la bolsa lograste lo que muchos creen imposible: construir estabilidad, crear riqueza real y asegurarte un futuro digno para ti y tu familia. La bolsa de valores no es un lugar lejano. La bolsa eres tú, soy yo, somos todos. Y entenderla es el primer paso para no ser víctima de ella, sino aliado de su poder. Nos vemos en la próxima historia.